Buenos días. Vamos a continuar con la serie de videos referente a sistemas computacionales, seminario de sistemas computacionales. Este video está orientado a la forma como desarrollar un sistema de gestión de operaciones, entendiendo el sistema de gestión de operaciones dentro del marco que hemos venido dando en los temas anteriores, en las sesiones anteriores. En esta sesión trataremos cómo describir el problema, cuál es el problema que implica el desarrollo de un sistema de gestión de operaciones, por qué se desarrolla. Y eso, lo primero que tenemos que ver es qué es un proceso de producción, cómo se describe la dinámica de un producto o de un proceso, y luego cómo se diseña la arquitectura de implantación. Esto lo vamos a hacer pensando en un sistema completo desde el punto de vista de la gestión de las operaciones. O sea, no tiene nada que ver con desarrollar procesos de compra, no, es solo centrado en lo que es el sistema de gestión de producción y sus interrelaciones con el proceso de compra, con el proceso de venta, con la planificación de producción y con el piso de planta. Como cualquier desarrollo de un sistema de información, tiene que haber una metodología que nos guíe en el desarrollo de este tipo de sistemas. Como referencia, tenemos un libro texto que está a la disposición de ustedes y algunos artículos que hemos escrito que se les pasarán por en el Google Drive, donde están depositados la información referente al curso. Cuando se está desarrollando un sistema de gestión de operaciones, bueno, tenemos que pensar en cuáles son las fases, y vamos a comenzar con la fase de diseño, donde se trata de entender cuál es el problema y especificar una arquitectura para el mismo, de tal manera que sea validada por la organización donde va a ser implementado el sistema. Luego, después del diseño, viene la fase de construcción, cómo se desarrollan los distintos sistemas y subsistemas, cuáles son las bases de datos, cuáles son las interfaces, tanto con los seres humanos, como las interfaces con los sistemas de ERP y las interfaces con el piso de planta. Luego que se ha construido este sistema, se tiene que desplegar cuáles son las arquitecturas, dónde se va a ubicar los sistemas, cómo va a ser la interconexión con los otros sistemas. Viene la entrega, la prueba de aceptación, el entrenamiento personal, y finalmente está la etapa de la fase de mantenimiento y ajustes, donde se actualiza el sistema y se realizan algunos cambios y mejoras de acuerdo a lo solicitado. Bueno, comencemos con la fase de diseño. Lo primero que tenemos que hacer es entender el problema, y eso implica la especificación de todos los requerimientos. Se hace a partir de entender el contexto y los problemas que hay en donde se va a desarrollar el sistema. Se plantea una solución, hay un bosquejo y una aproximación a la solución,
Y finalmente se seleccionan las técnicas y tecnologías más adecuadas para la implementación. Acuérdense que nosotros estamos trabajando dentro del marco de Industria 4.0, por lo tanto, eh, es este paradigma el que nos va a guiar en el desarrollo de esta arquitectura. Y finalmente, ¿cuál va a ser la arquitectura de hardware y software que se debe tener para lograr el objetivo planteado? Cuando estamos entendiendo el problema, lo primero es conocer qué quiere el cliente y cuál es la necesidad real. En nuestro caso, estamos partiendo de una construcción o la construcción de una aplicación que esté orientada hacia las pymes. Y vamos a asumir las características de las pymes que se consiguen en la literatura, y hay bastantes publicaciones al respecto donde se caracterizan cuáles son las pymes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características, cuál es el nivel de formación del personal ahí presente, cuáles son las limitaciones económicas. Y conociendo eso, bueno, vamos a tratar de desarrollar el sistema sin tener ese cliente real, sino vamos a tener un cliente virtual basado en esas características que hemos mencionado. Esto nos daría la posibilidad de tener un sistema que sea adaptable para diferentes tipos de pymes, que sea adaptable a las pymes. Por lo tanto, vamos a tratar de construir y de diseñar un sistema que permita que las reglas del negocio sean aprendidas por el sistema y no estén programadas en el sistema. Cuando decimos que estén aprendidas, que sean aprendidas, es que el sistema pueda leer esas reglas de negocio, que el sistema pueda leer cuál es la estructura organizativa del sistema de producción, o sea, cuántas unidades hay, cómo se forman las unidades, etc. Y partamos de que en el piso de planta existe un uso de los estándares y que toda la conexión va a ser a través de estándares como OPC-UA, que nos permita leer los SCADA y las bases de datos de tiempo real, y la conexión al mundo externo sea a través de interfaces web. Indudablemente que debe existir un lenguaje común para verificar lo que nosotros estamos entendiendo de las necesidades de la empresa y cómo mostramos eso que hemos entendido mediante gráficos, mediante un lenguaje que permita al cliente o al usuario entender cuál es la arquitectura que se está dando. Y ese mismo lenguaje nos permite adaptar el sistema a posibles clientes o a posibles empresas, o incluso lo ideal sería que esas pequeñas empresas que no tienen toda esa infraestructura de personal para poder desarrollar puedan adaptar el sistema a sus necesidades. Entonces, por lo general, lo que vamos a usar es un gráfico que permita mostrar al cliente qué fue lo que nosotros entendimos, y gráficos del cliente que nos muestren cómo es su organización, cuáles son los flujos de documentos, cuáles son los procesos físicos. Esos gráficos, de alguna forma, describen cuáles son los procesos de negocio que tiene la organización, y esos procesos de negocio deberían poder ser introducidos dentro de un sistema que pueda leer procesos de negocio. Como ejemplo, para irnos entendiendo, vamos a
tener una necesidad o un problema que es un cliente, que es una fábrica de pinturas, quiere hacerle el seguimiento a su proceso de fabricación, que está compuesto por estas unidades, donde hay equipos que hacen la dilución de la materia prima, equipos que hacen molienda, molinos de los pigmentos, que una vez que están diluidos, pero ellos no han alcanzado la fineza necesaria, deben ser molidos. Hay dispersores, hay mezcladores y hay almacenamiento para finalmente los productos ser envasados. Bueno, esta cadena que se ve acá, pues nos dan la arquitectura tecnológica que tiene esa planta, cuál es la jerarquía de los equipos, y vemos que los equipos están conectados. Este equipo está conectado a este, por lo tanto se puede transferir producto que ha sido procesado acá a este molino, o de este molino, o a este molino, o a este molino, etcétera. O de los molinos, cómo se puede llevar el producto, o bien a estos equipos de disolución, o a estos equipos de mezcla. Entonces, esa arquitectura de los recursos, permite que sobre ellos haya flujo de materia, tal como se ve acá, que permite tener diferentes tipos de productos. Hay una materia prima que llega a un primer paso, que es la disolución o el premezclado. Luego de ahí, sí, dependiendo del tipo de pigmento, puede ser que pase al proceso de dispersión o sea necesario llevarlo a un proceso de molienda. Saliendo del proceso de molienda, puede ir a otro proceso de dilución similar al primero, o pasaría a un equipo de mezcla donde se le agregan algunos aditivos, algunos insumos suplementarios. O de este equipo de dispersión o de este equipo de dispersión pasa a una nueva etapa de disolución, y finalmente se llega a unos equipos de filtración para finalmente, desde de ese almacenamiento, llegar al llenado. Entonces, el proceso de fabricación está descrito por los recursos, por el modelo del producto. Como hemos dicho, dependiendo del tipo de producto, se van a tener rutas distintas. En algunas empresas eso se llama la ruta del producto, o otras se define como el modelo del producto, y esto esta ruta se puede formalizar como un sistema dinámico de eventos discretos, donde hay procesos continuos internamente, pero hay etapas que son el paso de esas etapas se puede modelar de manera discreta. Entonces, internamente, dentro de estos equipos, decimos nosotros que hay un procesamiento casi continuo, pueden existir procedimientos que son procesos dentro de los recursos. Entonces,
la descripción del sistema de producción implica conocer los recursos, conocer los modelos de producto y conocer los procedimientos que se dan en cada una de las etapas. Si nosotros modelamos el recurso, nosotros podemos decir que hay unidades funcionales. Asumamos que esto es una unidad funcional, por lo tanto, como unidad puede recibir información y generar información. O sea, este equipo se supone que tiene un equipo de control y tiene capacidad de conexión. Este equipo a lo mejor es operado de una manera automática, por decirlo de alguna forma, por un sistema de control, o es un equipo que, apoyado por un sistema de control y un operador, realiza esas labores. Entonces, esto lo podemos considerar como una unidad funcional, cada uno de ellos, y por lo tanto tiene algo que permite conectarse, bien sea a través de medios electrónicos o bien sea a través de notas de papel, desde algún elemento de supervisión o desde un gerente o responsable a un operador o a un sistema. Entonces, estas unidades funcionales pueden ser complejas, pueden ser compuestas, por lo tanto, toda esta planta puede ser considerada una unidad funcional que está compuesta por unidades funcionales. Y dentro de las unidades funcionales pueden haber recursos que son elementales, equipos que realizan tareas básicas, y esos recursos deben estar conectados para poder transferir la materia de un recurso a otro, que son estas líneas. Por lo tanto, hay una estructura que permite que exista un flujo de producto, bien sea de una manera o de otra, porque los equipos están interconectados. Por lo tanto, un recurso tiene puertos y hay líneas de conexión donde se transfiere materia. Un recurso, vamos a decir que presta un servicio de manufactura. Este equipo presta un servicio de disolución. Este equipo presta un servicio de dispersión, de dispersión molienda, un equipo de mezcla, un equipo o dilución, y este es un equipo de disolución. Entonces, llamamos los equipos, prestan servicios de manufactura. Esta clase o este paquete, podemos decir que podemos programarlo y podemos tener la información de estos recursos visto de esta manera. Un recurso puede tener un recurso, es una unidad funcional. Esa unidad funcional se almacena en una base de datos donde están los elementos o los campos de esa base de datos. Aquí están las tablas. Y aquí se guarda la relación entre una unidad padre y las unidades hijas. Y una unidad funcional puede tener algunos recursos elementales que son los recursos de equipo. Podemos incorporar dentro de la unidad funcional los operadores. Entonces, ¿cuáles son los posibles operadores o los operarios que corresponden a esta unidad funcional o este equipo base tiene algún operador?
a medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir completando estos modelos. Entonces, dentro de ese proceso de producción, estamos viendo que el recurso tiene características que es jerárquico. Un recurso puede estar compuesto por otros recursos. El recurso es activo, o sea que en el recurso se realizan tareas, que son estos servicios, prestan servicios. Y los recursos pueden ser humanos o máquinas o un sistema, que son recursos activos. El otro elemento que habíamos hablado, que era el modelo del producto y el proceso. Entonces, el producto es un elemento que es transformado, por lo tanto, es transformado y es llevado desde ser un producto totalmente desconecto o formado por productos elementales como es la materia prima, y las materias primas de alguna forma se agrupan, se mezclan y se procesan para obtener un producto. Entonces, un producto puede ser obtenido de diferentes formas. Por lo tanto, hay diferentes modelos de producto para el mismo producto. Y cuando hablamos del modelo de producto, estamos diciendo que el modelo de producto corresponde a una fórmula que es la combinación o los componentes para obtener ese producto y un procedimiento. Y el procedimiento son las etapas en las cuales se elabora ese producto. Y cada etapa vamos a hacerla corresponder con un servicio de manufactura. Quiere decir que una etapa se desarrolla dentro de un recurso que presta un servicio. Entonces, el modelo de producto, fíjense, se describe como un producto, tiene un modelo de uno o más modelos de producto, y los modelos de producto están formados por una dinámica, que la dinámica se define mediante etapas, y esas etapas tienen un orden que está definido acá. O sea, una etapa está precedida por otra etapa, o una etapa puede ser la etapa inicial, una etapa puede ser la etapa final, algunas etapas pueden ser desarrolladas en paralelo. Entonces, de alguna forma, describimos la relación entre las distintas etapas a través de esta otra función o de esta otra clase que me representa una función, y tenemos la dinámica del modelo de producto. Y en cada etapa se pueden tener insumos, se le pueden agregar insumos, y esta etapa se realiza mediante un servicio de manufactura. ¿De acuerdo? Entonces, una etapa especifica un servicio de manufactura, y ese servicio de manufactura puede ser prestado por algunos recursos. Entonces, hay servicio de manufactura que lo presta el recurso A, y el mismo servicio de manufactura lo puede prestar el recurso B. Y la selección de uno de esos recursos depende de la cantidad de producto que se deba hacer, de si está este recurso ocupado o si está libre, del costo del recurso, etc. Entonces, cuando hablamos que una etapa consume insumos o que el modelo de producto tiene una fórmula que son los insumos, estamos viendo que un insumo es un producto. Por lo tanto, si nosotros queremos ver las clases, el comienzo de ese paquete, que es el paquete producto, aquí tenemos esta descripción. Luego haremos énfasis en cómo describir esta clase, que es la dinámica del producto. Luego viene el proceso. El proceso se realiza dentro de un recurso para prestar un servicio, y el proceso sigue unas reglas,
se va a conocer como el protocolo del proceso o la dinámica del proceso, que está representada por un orden, que ese orden es la secuencia, cómo se realizan los pasos. Entonces tiene que haber un paso inicial, debe haber un paso final, y algunos pasos pueden ser ejecutados en paralelo o pueden ser totalmente secuenciales. Por eso decimos que tiene un orden. Esto que está acá me representa la dinámica, y este orden de ejecución se dispara en ciertos momentos, o sea, cambia. El cambio se hace por que se alcanzó una condición en este paso, se alcanzó una temperatura o se alcanzó una presión o el producto alcanzó la calidad deseada, y eso es un disparador. Ese disparador hace que el sistema evolucione y se pasa a un nuevo estado, a un nuevo paso. Entonces los procesos pueden ser un proceso de producción, que eso es lo que estamos hablando, que se pasa dentro de un recurso, o puede ser cómo realizo las tareas de la gestión de producción, o puede ser un proceso de negocio, que es todos los procesos entonces se realizan de la misma forma. Por lo tanto, hay disparadores, hay un orden y realiza una serie de tareas. Como ustedes ven, esto que está acá es totalmente similar a esto que está acá. Entonces, ¿cómo veríamos estas clases? Estas clases van a tener patrones. O sea, estos pasos, estas secuencias van a tener algunos patrones y que van a formar parte de la caracterización de las distintas formas como evoluciona un proceso, y veremos cómo describirlas de alguna manera gráfica o de una forma gráfica, y que esa descripción nos permita generar la estructura o las clases, no generar las clases, generar las tablas o el contenido que va a estar almacenado en las distintas tablas que me van a describir un proceso. En la siguiente sesión vamos a tratar de describir cómo se construye la dinámica de un producto o un proceso. Digamos que un proceso va a tener varios caminos. O sea, un proceso puede ser realizado en distintas unidades. Tenemos la unidad A, la unidad B, la unidad C. En la unidad A se realiza el paso 1 y el paso 2 y el paso 7. En la unidad B se realiza el paso 3, el paso 4. En la unidad C se realiza el paso 5 y paso 6. Ustedes verán que esto que está acá es totalmente secuencial. Va del paso 1 al paso 2. Este paso 2 tiene una sola entrada, una sola salida, es una secuencia, mientras que en el paso 3 hay dos posibles salidas. Depende de alguna condición que se da internamente o una regla del negocio que hace que se vaya al paso 5 o al paso 4. Supongamos que aquí hay una solicitud de compra. Se hizo una solicitud de compra, fue aprobada por el jefe de almacén. El jefe de almacén, esta solicitud de compra llega a este departamento que evalúa si hay una condición. Si existe la condición y él tiene el nivel de aprobación, pasa acá para generar la orden de compra. Si no tiene el nivel de aprobación, pasa al paso 4, donde hay una
supervisor que decide si se aprueba y va al paso 5 o se rechaza y regresa al paso 7. En el paso 5 se va a tratar de generar la